Capítulo 2. La historia de la villana. Cho-Oh, en origen, un superviviente del clan Shi. Es una existencia que, por derecho, no debería estar viva, pero según Jinshi, se hizo la promesa de que no se cuestionaran los pecados de quien ya ha muerto una vez. ¿Quién habrá conseguido una promesa así? Mao Mao recordó a la joven amante de los insectos. Sin embargo, todos los familiares de los niños han sido ejecutados. La razón por la que se les cría en secreto, sin revelar que son supervivientes del clan Shi, es para evitar que se piense que el juicio del emperador fue indulgente y para vigilarlos, pues no sea que piensen en vengar a sus padres. De los niños que sobrevivieron, solo Cho-Oh había perdido la memoria por los efectos secundarios de la medicina de la resurrección. También tiene medio cuerpo paralizado. Es por eso que solo Cho-Oh vive aparte en el lugar conocido como el barrio del placer. Mao Mao abrió el libro que le había prestado Sulin. La villana del norte, ¿eh? Mao Mao hojeó las páginas rápidamente. Era la historia común en las calles sobre la villana del norte, Lowland. Trataba de una antigua consorte abandonada por el anterior emperador que manipuló a su hija para intentar llevar el país a la ruina. En líneas generales, no está equivocada. Pero las descripciones y diálogos de la villana Lowland eran demasiado extraños para alguien como ella. ¿O acaso Lowland era realmente una consorte tan arrogante y altanera como en el libro? ¿Y Mao Mao simplemente no lo sabía? Parecía que los rumores estaban bastante exagerados en el texto. Se contaba que el anterior emperador había discernido la verdadera naturaleza de la madre de Lowland, Shen Mei, y por eso no había intentado intimar con ella. Dejando a un lado el carácter de Shen Mei, la razón era otra, y parecía que se estaba idealizando un poco al anterior emperador. Dado que usaba los nombres reales Lowland y Shen Mei, quizás el contenido estaba pensando para evitar la censura. Normalmente, si una amiga tuya fuera retratada de forma tan maliciosa, te enfadarías, ¿no? Pero Lowland no habría actuado de esa manera. Al contrario, cuando más villana era la Lowland de la historia, más sentía que había logrado su objetivo. Si Lowland lo supiera, probablemente hasta se alegraría. Para Mao Mao, la verdadera e incorregible villana era Shen Mei. Pero tanto en los rumores como en este libro, Lowland era tratada como la villana por excelencia. Se decía que, tras un gran altercado, le había herido el rostro al hermano del emperador. Solo esta parte es una ficción tan obvia que salta a la vista. Al haber herido un rostro tan hermoso como el de un ser celestial, debió de ser la peor de todas las mujeres. La razón que se daba porque era más hermoso que ella era de lo más trillada. Aún así, al haber sido un libro leído y releído hasta mancharse las páginas, era una lectura absorbente. Si Mao Mao lo hubiera leído como alguien sin ninguna relación con los hechos, probablemente lo habría encontrado interesante. Mao Mao cerró el libro, se cambió la ropa sucia del trabajo en el campo y se dirigió a la casa verdigris. En el burdel, las mujeres se movían ajetreadas con los preparativos para la apertura. Mao Mao se dirigió a Sazen, que estaba cerrando su tienda. ¿Y Cho-Oh? Volvió a casa hace un rato. No, me refiero a después de eso. Sazen pareció notar algo en la expresión de Mao Mao. ¿Ha pasado algo? ¿Este libro es popular? El rostro de Sazen se ensombreció. Él era una de las personas que conocía las circunstancias de Cho-Oh. ¿Hablamos mientras cierro? Sí. Mao Mao y Sazen entraron en la botica. El interior estaba desordenado, a medio recoger. Se nota que prepara las medicinas con esmero. No tiene creatividad, pero cumple rigurosamente con lo que se le dice. Es la mayor virtud y el mayor defecto de Sazen. Como tampoco ha cambiado su método de trabajo, Mao Mao también podía ayudarle a ordenar. ¿Le ha vuelto la memoria a Cho-Oh?, dijo Mao Mao mientras revisaba las medicinas que no se habían vendido. Eso es lo que no sé, pero aunque normalmente odia estudiar, este libro en concreto lo ha estado leyendo con mucha atención. Si recuperara la memoria sería un problema. Permitirle vivir fuera era una medida especial que se tomó bajo la premisa de que no la tenía. Podría llamarse un acto de clemencia. Aunque lo interrogara, no es que vaya a hablar fácilmente, ¿verdad? ¿También se revela contra ti, Sazen? Conmigo no es tan hostil, pero bueno, está en una edad difícil y me da miedo que pronto me supere en altura y me gane en fuerza. No creo que te gane. Aunque crezca en altura, la parálisis en su cuerpo permanece. Le pediré también a Ukyo que refuerce la vigilancia sobre Cho-Oh. ¿Te parece bien?
No me lo preguntes a mí. Más importante, si hay cualquier movimiento extraño, informaré de inmediato, así que... No conviertas a Cho-Oh en un enemigo de la corte. Sazen observaba el rostro de Mao Mao. Aunque era un mocoso insolente, para Sazen debía de ser un niño al que le tenía cierto afecto. También Mao Mao pensaba que abandonarlo sin más sería irresponsable. A mí tampoco me apetece un lío tan grande y, sobre todo, significaría romper una promesa. ¿Una promesa? Ya veo. Dijo Sazen con una voz extrañamente convencida. Mao Mao no debería haberle dicho a Sazen con quién había hecho esa promesa. Sin embargo, Sazen sonaba como si se las supiera todas. Mao Mao decidió ignorarlo, pensando que solo le había parecido oírlo así. Oye, ¿puedo decir algo que me inquieta sobre este libro? ¿Qué es? Sazen hojeó las páginas. Este autor escribe la historia justo para que guste al público, ¿verdad? Sí, tal como dicen los rumores. Pero por aquí, Sazen señaló una descripción. Decía que Lowland había llevado a cabo numerosas torturas para cimentar su imagen de villana. Pero quien las hizo fue su madre, ¿eh? Mao Mao ladeó la cabeza. ¿Ves? Es extraño, ¿no? Es extraño. Todas las fechorías de Shen Mei estaban siendo atribuidas a Lowland. La verdad es que todas y cada una de estas torturas se llevaron a cabo dentro de la fortaleza. ¿De verdad? Tú no lo sabrás, pero las descripciones de la fortaleza también coinciden extrañamente en los pequeños detalles. Entonces, ¿quieres decir que el autor de este libro es alguien relacionado con el clan Shi? Sazen asintió. Si es así, se entiende la razón para evitar la censura tan hábilmente, probablemente para evitar que su identidad fuera descubierta. Puesto que tú estás aquí, Sazen, no sería extraño que varias otras personas hubieran escapado también, ¿no? Después de todo, fue la propia villana en persona quien habría esparcido dinero y hecho estallar la pólvora para que los sirvientes escaparan de la fortaleza. Aún así, ¿habría entre los sirvientes que fabricaban la pólvora alguien lo suficientemente instruido como para escribir una historia así? Y sobre todo, ¿qué razón habría para escribir una historia así, corriendo el riesgo de que se descubra tu identidad? Mao Mao gruñó para sus adentros mientras abrió un cajón del botiquín. Las existencias de azúcar moreno habían disminuido considerablemente. No le has estado dando azúcar moreno a Cho-Oh como golosina, ¿verdad? No, pero a veces me la roba para picar. Yo me lo imaginaba, pensó Mao Mao mientras cerraba el cajón. Pero tiene sentido que estuviera leyendo este libro tan a fondo. Había otros libros parecidos, pero solo les eché un vistazo por encima. Mao Mao miró la última página del libro. El nombre del autor, más común que Han Junji, era Shang Sang. No parecía su nombre real. Al estar escrito a mano, tampoco tenía el sello de ninguna imprenta. Ha tomado medidas exhaustivas contra la censura. ¿No se te ocurre quién podría ser el autor? Ni idea. ¿Cuántos cientos de personas crees que había en esa fortaleza? También es verdad. En cualquier caso, si noto algo raro con Cho-Oh, te lo haré saber de inmediato. Te lo encargo. Mao Mao tomó el libro y salió de la botica. Después de preguntarle a la vieja madame sobre la procedencia del libro, tendría que volver a sus aposentos. Ojalá pudiera tomarme un descanso cuando quisiera. Pero así son las penas de ser una empleada.